Hola, ¿alguna vez has sentido que alguien cercano que está contigo puede tener el espectro del autismo y tal vez nunca ha sido diagnosticado? Si ese es tu caso, este video es para ti. Resulta que muchas personas en toda su vida no tienen el diagnóstico del autismo y hoy hablaré contigo acerca de qué hacer cuando no tenemos un diagnóstico a tiempo y que necesitamos del acompañante de unas estrategias para saber qué es lo que está pasando con esta persona. Por tanto, sígueme. Recuerda, suscríbete allí en el canal de YouTube de María José y recuerda darle a la campanita. Un like sería de gran valor para mí y sobre todo compartir una experiencia de gran valor para toda la población del autismo que requiere de esta información que te doy a continuación. Por tanto, comenzaremos este video con algo muy interesante. El autismo, el trastorno del espectro autista. El trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo que afecta específicamente el área del lenguaje y también tenemos el área de la interacción social. Cuando hablamos de estas dos áreas, son dos áreas en compromiso que es necesario evaluar y validar constantemente. ¿Por qué? Porque es una de las más limitantes áreas que determina el espectro autista. Cuando nosotros hablamos de qué población, allí hablaremos de qué población en general es la que predomina en el autismo, muchas veces hablábamos de el autismo masculino, pero hoy en día vemos que hay una preponderancia importante a nivel estadístico que nos indica que el autismo en versión femenina está fluyendo con gran rapidez. ¿Por qué? Porque existen componentes en la interacción social que son diferentes y podemos decir que hay una máscara constantemente a nivel social que nos hace nosotros darnos cuenta que pueden ser un poquito más sociables las chicas con autismo que los chicos con autismo. Por tanto, podríamos hablar de que hay un estándar casi no tan alto en la preponderancia masculina, sino que también existe una incidencia bastante necesaria que saber en materia de la parte femenina. Ahora, si nos desenvolvemos en buscar las causas del diagnóstico, tenemos que empezar por el aspecto de la comunicación y la socialización. Cuando nosotros vemos a una persona que está en el espectro del autismo, vemos que hay una gran dificultad para entender normas sociales, hay un sarcasmo particular en su manera de interrelacionarse. ¿Por qué? Porque le cuesta la interacción con otros y por tanto se desenvuelve de la manera que él puede entender. También se habla de una parte de metáforas que utiliza para poder entender el contexto de lo que está en su mundo interior con el mundo exterior. Por tanto, es un área bastante importante, la área social y la área de la comunicación, en donde hay una limitante importante que tenemos que tomar en consideración. Vemos personas que son poco comunicativas o se aceleran, tienen diferentes episodios en donde la comunicación se hace un poco compleja cuando nosotros no comprendemos cuáles son los intereses de esta persona. Otro aspecto importante que tomar en consideración cuando hablamos de diagnóstico de estas personas con autismo es la parte sensorial. La parte sensorial hablamos de lo que causan los ruidos sociales, los timbres, la cisterna, las motos, todos estos ruidos. También la parte de los estímulos sensoriales, ya sea mucha cantidad de texturas en un lugar específico. También cuando vemos que hay muchos cambios a nivel de clima también afecta a esta población y vemos que ellos tienden a tener un rechazo a esta situación, ¿ok? Otro de los patrones muy determinantes que podríamos ver en estas personas son los patrones o las rutinas repetitivas, porque cuando los observamos comiendo vemos que pueden tener un plato de comida, pero empiezan a comer principalmente el arroz, después viene la carne, ellos clasifican. También cuando les ponemos una cantidad de elementos, pueden clasificarlos ya sean por formas, por colores. Cuando hablamos de niños que tienen diferentes muñecos, podemos ver que él, por ejemplo, tiene la secuencia de los animales, entonces él va poniendo todos los caballos de este lado, me va poniendo todos los reptiles de este lado, y vemos que hay una cierta clasificación, ¿ok? Y el punto determinante también en el diagnóstico entre los signos es lo que se llaman los desafíos emocionales. Hay una gran dificultad en el manejo de las emociones en estas personas. ¿Por qué? Porque interactuar desde pequeños es algo complejo. Entender que el abrazo de repente a nivel sensorial no es algo atractivo para mí hace que
me vea diferente a nivel de contexto social. Y también la expresividad a nivel de sus gestos, en donde vemos que hay un aislamiento que no le permite a él en muchas oportunidades manifestar de una manera consona lo que él siente y cómo lo siente. Por tanto, son signos muy importantes, que son importantes que los lleves y los apuntes. Si hablamos de otro contexto que es valiosísimo, es el contexto de los desafíos a nivel de su vida diaria, los desafíos cuando no tiene un diagnóstico la persona. Hablamos de unos desafíos y unos pasos muy importantes que tenemos que tomar en consideración. Buscar qué es lo que me hace sentir diferente y qué es lo que, por más que pueda yo tener una tendencia hacia una inclinación, yo sé que yo estoy actuando de una manera diferente. ¿Por qué me cuesta tanto sociabilizar? ¿Por qué hay tantas dudas en cuanto a mi razonamiento con relación a otros razonamientos? ¿Qué es lo que está pasando con esta persona que yo necesito evaluar? Tengo que pensarlo, tengo que analizarlo. Por tanto, esta sospecha sin tener diagnóstico será un gran desafío en estas personitas con autismo que no tienen el diagnóstico y por tanto se ven en unas ciertas crisis pequeñas. Otra de los desafíos que podríamos decir así es los malentendidos en cuanto a su socialización a nivel familiar y a nivel de la escuela, a nivel del trabajo, en donde vemos que hay intereses muy particulares en esta persona con autismo, pero en la familia se manejan otros intereses. Por tanto, en estos malos entendidos, tratamos de no discutir con él, tratamos de no llevarle la contraria, pero nos damos cuenta que sin darnos cuenta y al mismo tiempo sin querer, estamos haciendo que esta persona se aísle y por tanto no quiere interactuar, ¿ok? Otro desafío que tiene esta persona con autismo es la falta de accesos o recursos que sean terapéuticos. Si no conoce qué es lo que tiene, menos terapéuticamente puede trabajar. Por tanto, hay una cantidad de cosas o de situaciones que le pueden ayudar y hay otro contexto de estímulos sensoriales que no lo acondicionan. Nosotros ser rígidos a nivel de la interacción con una persona con autismo no va a ayudar el contexto. Nosotros etiquetar el comportamiento, pero es que tú siempre, eso va a ser una rigidez a nivel cognitivo que no le va a permitir. Por tanto, no conozco cuál es mi diagnóstico y tengo que sobrevivir a una cantidad de desafíos que son sumamente determinantes en materia de una persona sin diagnóstico de autismo. En el autismo también hay algo muy importante, que es qué hacer si tengo yo la sospecha de que tengo el autismo. Lo primero que yo recomiendo es buscar la información de qué se trata y ver cuáles son los ítems que tienen correlación a esta particularidad. Esta se presenta. Y no obstante, a pesar de que muchas se presenten, tenemos que ir al segundo aspecto muy necesario, que es buscar un especialista, buscar especialistas en el área de neurología, de psicología y también de psiquiatría, pero especialmente de psiquiatría y de neurología. En el caso de ser un niño pequeño y ser la madre la que hace esta consulta, ella debe buscar a un neuropediatra, ¿ok? Que le podrá dar los insumos para poder hacer la evaluación exhaustiva del trastorno del espectro autista. También es importante el enfoque organizativo que se debe tener en cuanto a las características que presenta la persona. Ser muy claro en su comportamiento, ser muy directo en decir las características como deben ser para nosotros poder determinar como especialistas y cuál es el compendio de situaciones que nos puede hacer la presunción de que hay un autismo. Por tanto, hacer o pensar que tengo la sospecha del autismo, es necesario tocar la casa de especialistas para que nos den una orientación que sea viable. Bueno, y antes que nada, mi nombre es María José Suárez Nóbrega, soy especialista en la materia del autismo, del TDAH, soy psicopedagoga y terapeuta de pareja. Y estoy aquí para brindarte las herramientas. Y hay algo muy importante, que vendría siendo la fase final de este encuentro contigo. Es que te des cuenta de que definitivamente un diagnóstico no va a determinar quién eres y también no puede dar el paso a un cambio radical de vida. Es simplemente adecuaciones de vida, apoyos y sobre todo sentirte que estás en empatía con lo que tú mismo necesitas. Una persona con autismo es una persona maravillosa que tiene un desarrollo neurológico diferente y que nos puede enseñar a nivel social muchas cosas
que nosotros que somos neurotípicos no lo tenemos. Por tanto, tenemos que darnos cuenta que la visión de ti va a ser la acción que vamos a determinar los especialistas. Cómo poder desenvolverte, cuáles son las características que son más de placer y sobre todo el eje más importante, que tú seas feliz y que logres la interacción social. Algo importante es que si te interesa y quieres profundizar más este tema, es importante que me escribas y podamos compartir cuáles son tus necesidades, qué necesita una persona que no tiene el diagnóstico, qué necesito yo para poderme enfocar más. Y estaré allí para cualquier tipo de situación que se te presente dudas y que quieras esclarecerla. Cuenta con mi apoyo como especialista, María José Suárez. Y también te invito a que compartas este video que es de gran interés para la comunidad con autismo. Por último, quería hacer mención de que te invito también a lo que es mis redes sociales. Tenemos a Instagram. Instagram estoy como psicopedagoga, un trazo para abajo, María José Suárez, en donde cada domingo tengo un tema muy interesante, ya sea en materia de la neurodiversidad o en aspectos de la vida personal. Es importante que puedas participar para que tengas un mayor conocimiento de las áreas que son de tu interés. Por tanto, estoy muy contenta de haber compartido en el día de hoy contigo y nos esperamos en otro video de gran interés. Muchísimas gracias, María José Suárez. Chao.